Esto es Elijo Bienestar, el podcast en donde platicaremos sobre cómo crear una vida plena. Hablaremos de todo, de salud mental, emocional, espiritual, física, financiera, ambiental, de salud sexual y por supuesto de relaciones humanas. Queremos que este sea tu espacio de reflexión y autoconocimiento. Quédate con Yes Bla Bla y aprende a transformarte en una persona satisfecha y feliz. Elijo Bienestar Podcast. Hola, te saluda Jessica Arias, educadora en nutrición y coach en salud y bienestar integral. Antes de iniciar con el episodio del día de hoy, te quiero invitar al curso de alimentación consciente, que ya ha llegado a más de 300 personas de diferentes nacionalidades transformando sus hábitos alimenticios. Este es un curso en vivo para quienes han intentado múltiples dietas sin ver los resultados deseados. Hoy más que nunca, sabes que al mantener un peso corporal ideal y optar por un estilo de vida saludable que te nutra en lo físico, en lo emocional y en lo mental, te pone en menor riesgo de desarrollar alguna enfermedad crónica, como la diabetes o la hipertensión, e incluso de contraer algún virus. Durante 10 horas de entrenamiento divididas en 4 sesiones, te compartiré herramientas sencillas para aplicar a tu día a día. Aprenderás a comer balanceadamente sin recurrir a dietas totalmente restrictivas, a comprar y elegir alimentos de manera más consciente con un presupuesto limitado. También a cuidar de tu salud y la de los que te rodean, tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y, por supuesto, a nutrir tu bienestar integral. Recuerda que las pequeñas acciones le suman a toda tu salud. En las notas de este episodio está el link de registro. Si tienes preguntas, déjame comentarios y no dudes en contactarme en nuestras redes sociales a elijo.bienestar.podcast en Instagram, Facebook y por supuesto en nuestro correo electrónico elijo.bienestar.podcast@gmail.com. Inscríbete, aprende, aplica y transforma tu bienestar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Elijo Bienestar Podcast. Te saluda Jessica Arias, mejor conocida como Yes Bla Bla para la audiencia y para mis cuates también. Y oye, te cuento que hoy estamos de vuelta para platicar y dar seguimiento a nuestro gran tema que es salud cerebral. Este es el segundo episodio de 5 episodios que va a tener esta serie. Y si ya nos estás siguiendo desde esa primera sesión, sabrás que ahí fue donde definimos lo que es salud cerebral y lo que es salud mental. ¿Cuáles son esas diferencias? Pero seguramente vamos a ir retomando estos conceptos para que, los podamos ir también desarrollando a lo largo de esta serie. En esa primera sesión también hablamos de qué es el cerebro, ¿no? Cómo es su desarrollo, incluso cómo podemos estimular a este órgano, cuándo y cómo estamos produciendo conexiones neuronales y además algunos cuidados básicos, simples y accesibles para la mayoría de nosotros. Así que si quieres saber un poquito más, después de este video le puedes dar play al primer episodio. La verdad es que no es necesario que los veas en orden, pero pues recomendable porque seguramente términos que vamos a ir mencionando los vamos a ir retomando en los siguientes episodios. Y fíjate que hoy, para esta segunda sesión, está de vuelta nuestro especialista en salud cerebral, Alex Tapia, psicólogo por la UNAM y la Universidad de Buenos Aires. Y pues nada, no me toca más que darle la bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Hola, Jess. Muy bien. Muchas gracias. De vuelta por acá y pues justamente para irles aclarando, irles comentando sobre los cuidados de este importante órgano que nos permite hacer todo. Hasta lo que no queremos hacer, también el cerebro es el responsable de hacer. Sí, ¿no? Como, no sé, de pronto qué vergüenza cuando te eches una flatulencia y pues ni modo. Sí, es penoso, pero pasa. Es el resultado de una sinapsis. Oye, el tema del día de hoy está padrísimo. Vamos a hablar sobre neurobiología. Y este es un tema bien interesante porque nos va a ayudar a entender cómo hombres y mujeres vivimos esa parte de salud cerebral, ¿sale? Cómo se desarrolla nuestro cerebro, si hay diferencias, si hay similitudes. Y esperamos reflexionar sobre muchas ideas que
que a veces escuchamos, ¿no? Allá afuera, que si los hombres son más inteligentes que las mujeres, que si las mujeres son más capaces y tienen más habilidades de hacer como multitasking. Y creo que va a ser muy interesante este episodio para ir más o menos desenmarañando esas ideas, Alex. ¿Cómo ves? Sí, sí. Pues hay mucha investigación al respecto, hay mucha información, hay muchos debates, no solo desde las neurociencias, sino desde diferentes disciplinas, sociología, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues el análisis particular desde las neurociencias es bastante interesante porque pues trata de explicar más como desde las bases biológicas estas posibles diferencias y bueno, pues ya las iremos mencionando. Súper. ¿Qué te parece que empezamos dándole un poquito seguimiento a ese primer episodio, Alex? El término de salud cerebral es relativamente nuevo, ¿no? Sí, mira, es una propuesta de este nuevo término. Normalmente se habla de salud mental, como aquellos cuidados, aquellos elementos que le permiten al individuo estar en un funcionamiento adecuado de sus capacidades, de su potencial y, bueno, poder desarrollarse en una sociedad. Pero, pues justamente el avance y hasta incluso podría decir la moda en las neurociencias, pues ha llevado a que cada vez se dé más investigación, incluso ya haya más jerga del ámbito en la población, ¿no? O sea, ya estás mal del cerebro, cosas así, ¿sabes? O sea, como que ya se empieza a manejar más este término. Entonces, es importante, justamente como lo mencionábamos en el capítulo anterior, saber que todo lo que ocurre es gracias a nuestro cerebro, ¿no? Y en ese sentido, nuestro cerebro tiene ciertas particularidades. Ciertas o muchas particularidades, por eso es que hay tantas especialidades que estudian al cerebro, desde especialidades, por ejemplo, de la medicina como la neurología, especialidades de la psicología o de las neurociencias como la neuropsicología, neuropsiquiatría, etcétera, 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 ¿no? Entonces, estas particularidades hacen que también pueda haber diferentes niveles de cuidado. Entonces, por un lado va a haber un nivel muy elemental donde, por ejemplo, la alimentación, ya lo comentábamos, va a ser uno de los hábitos o de los principios que promuevan la salud del cerebro. ¿Por qué? Porque a través de la alimentación disponemos o dotamos al organismo de todos los nutrientes necesarios para su adecuado funcionamiento, ¿no? Claro. Hablamos del sueño, hablamos de del ejercicio físico, como promotores de justamente la salud de esa máquina que eventualmente nos va a poder permitir interactuar con el medio ambiente y tener una capacidad de juicio, una capacidad de decisión que esté en función de las normas sociales, de la convivencia, del bienestar propio, ¿no? Entonces, te das cuenta ahí detrás de todo el performance conocido como salud mental, una salud cerebral. Súper, sí, y de hecho ahondamos en esa parte en el primer capítulo, ¿no? En donde hablábamos qué va primero, la salud cerebral o la salud mental, ¿no? ¿Cuál es primero, el huevo y la gallina? Entonces, si a la audiencia le interesa saber un poquito más, nos pueden ir a visitar a ese episodio 1 que tuvimos. Alex, mencionabas ahorita la parte de los cuidados. Aquí me gustaría ya empezarnos a entrar en la parte de los sexos, ¿no? De si eres macho, eres hembra, mujer, hombre. ¿Los cuidados son los mismos, Alex? ¿Necesitamos los mismos nutrientes? ¿Necesitamos o hay diferencias en esa parte? Bueno, los cuidados serían similares o los mismos. Más bien, el tema de este dimorfismo sexual basado en la biología, porque si lo basamos, por ejemplo, en términos del género, pues sabemos que hay una gran diversidad, ¿no? Pero claro, partiendo de la premisa del dimorfismo sexual, macho y hembra, hay ciertas diferencias en estos dos organismos, particularmente dado por la presencia en mayor concentración de ciertas hormonas, ¿sí? Entonces, estas hormonas regulan mecanismos a nivel de la conducta, pero también mecanismos neuroquímicos que permiten funcionamientos
o permiten el funcionamiento del cerebro, ¿no? Ujú. Entonces, hay muchos procesos que dependen de hormonas, por ejemplo, como la testosterona, muchos procesos de la conducta sexual, de la conducta incluso territorial, dependen de la testosterona. Entonces, por ejemplo, en los machos hay mayor cantidad de testosterona. También se ha encontrado que esta hormona, por ejemplo, tiene un papel importante en los procesos de cambios estructurales del cerebro, como la neurogénesis o la plasticidad cerebral. Entonces, si te das cuenta, hay elementos que son característicos o que son más abundantes en el macho que en la hembra, o viceversa, dadas otras sustancias que pueden estar interactuando. Sin embargo, son dos sistemas nerviosos que son prácticamente iguales, o sea, tienen los mismos componentes, tienen los mismos mecanismos, tienen las mismas estructuras, ¿sí? Entonces, a partir de los recientes estudios, porque esta diferenciación de capacidad entre hombres y mujeres es muy, muy antigua, ¿no? No por nada la sociedad que tenemos y la estructura social que tenemos, ¿no? Entonces, pues antes se le consideraba a la mujer como menos capaz, bueno, no solo a la mujer, había una gran cantidad de teorías que hoy pensamos que es una ridiculez, pero en su momento pues daban sentido, ¿no? Por ejemplo, la frenología, que es una teoría donde decían que las características del cráneo, sus medidas y su forma, determinaban las capacidades de la memoria, la inteligencia, etcétera, etcétera. O sea, una barbaridad, ¿no? Pero era una teoría que en su momento era aceptada. Entonces, pues esa diferenciación y ese sesgo que podríamos pensar respecto a la capacidad, ya sea dependiendo si eres macho o eres hembra, hoy en día con las investigaciones y las técnicas de neuroimagen, pues cada vez ha ido esclareciéndose, ¿no? Uh-huh. Particularmente, se habla que sí hay cerebros diferentes, por así decirlo, dependiendo del sexo, ¿sí? Uh-huh. Pero diferentes ¿en qué sentido? Diferentes dada una construcción que resulta de la evolución y de todos los procesos de aprendizaje, de todas las actividades que el individuo o que la especie fue desarrollando a lo largo de su evolución. Entonces, las actividades, o en este caso los roles de género también, tuvieron una implicación en esta estructura, en esta configuración del cerebro. Porque lo que es un poco diferente es la configuración. ¿A qué me refiero con la configuración? Que tiene todos los elementos, pero estos elementos funcionan de una manera particular. Por ejemplo, sabemos que nuestro cerebro se divide en dos lóbulos, en dos hemisferios, perdón. Se sabe que en el cerebro de las mujeres la conexión entre ambos hemisferios es más abundante que en los hombres. En los hombres la mayor conexión es dentro de un mismo cerebro, ¿sí? Y esto le da predisposición o facilidad para ciertas actividades. La mujer, particularmente actividades de organización, de planeación, ¿sí? El hombre, actividades visoespaciales, mayor habilidad visoespacial. Perdóname que te interrumpa, ¿cuál es la parte del cerebro que los hombres utilizan más entonces? ¿Cuál es la que se activa más o la usan con más frecuencia? No es que se active más o que usen una parte los hombres en mayor medida y las mujeres otra. Lo que estoy diciendo es que la configuración inicial con la que venimos precargados, por así decirlo, la de fábrica, tiene ciertas características en la mujer y en el hombre. Sin embargo, recordemos el primer capítulo, dijimos que el cerebro es plástico, es dinámico. Es decir, puede formar nuevas conexiones, puede crear nueva estructura, nuevas neuronas, o las puede eliminar también. Es dinámico. Entonces, en la configuración inicial, en la precargada, venimos con ciertas especificidades. Las mujeres, mayor conexión entre los dos hemisferios, los hombres dentro de un hemisferio. Pero eso no quiere decir que si una mujer empieza a estimularse
en estas habilidades para las cuales no va a tener tanta facilidad o no está predispuesta, pues va a poder desarrollarlas y potenciarlas, lo mismo que el hombre, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende? De un tema de estimulación, de aprendizaje, ¿sí? Pero sí hay estas diferencias precargadas, por así decirlo. O sea, de nacimiento, de alguna manera, según tu sexo, ya lo traes. O sea, eso sí hay que decirlo. Exacto, incluso podríamos decir que más que de nacimiento, en el código genético ya viene que si resultas en este dimorfismo macho o hembra, el desarrollo de tu sistema nervioso central va a ser de una manera, va a tener cierta configuración y en el otro caso otra configuración, ¿sí? Es decir, ya en el código del ADN vienen descritas esas instrucciones. Lo que pasa es que después nosotros vamos a ver que el ambiente, hoy se sabe que el ambiente es un regulador importante de las características que se expresen o no se expresen de este código genético. Entonces, pues es una interacción, ¿no? Entonces, por eso digo que el aprendizaje y la estimulación es muy importante para eventualmente que ni hombres ni mujeres, o machos y hembras, tengan dificultades por esta predisposición, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que ambos pueden desarrollar un potencial increíble en cualquiera de las habilidades, ¿no? Ok. Y a mí me gustaría, ya ahorita que estamos en esta parte de las diferencias y que mencionabas, bueno, en el caso de los machos, de los hombres, tienen más testosterona, ¿no? Y mi pregunta es, las diferencias entonces, ahorita más o menos lo explicabas, no están tan establecidas o tan, ¿cómo podemos decirlo?, definidas por la estructura del cerebro, sino por la parte hormonal, ¿o no? A ver, no entendí la pregunta. O sea, las diferencias que hay entre el cerebro de macho y de hembra están en su estructura, pero también, o sea, en la forma, en cómo está estructurado el cerebro o en las hormonas. Y esto lo pregunto porque estoy ahorita considerando una de estas preguntas que recibimos por parte de una persona de la audiencia y decía, bueno, es que yo tiendo a enojarme mucho. Él es hombre. Y entonces aquí me surge la duda, la pregunta, ¿no? De si los hombres están más propensos, por así decirlo, a tener emociones negativas, que es algo que se escucha comúnmente, ¿no? Que son más enojones y como que más explosivos y más violentos, ¿no? Y más como, no sé, activos. O sea, sí podemos decir que es algo científicamente comprobado o es nada más como que se ha esparcido la idea de manera popular. Mira, más o menos te explicaré. Las hormonas son un paquetito químico que le permite al organismo comunicarse a través de sus diferentes sistemas. Es decir, el cerebro utiliza hormonas para comunicarse con nervios, con órganos o con sistemas tanto dentro del mismo sistema nervioso como con sistemas periféricos como el digestivo, como el sexual, ¿sí? Como la respuesta de alerta. Entonces, estas hormonas simplemente son un paquetito químico que va a estar regulando, modulando la activación de ciertos sistemas. Por ejemplo, ¿y qué va a estar regulando esto? La conducta del individuo, del organismo. Por ejemplo, un macho que perciba claves químicas como las feromonas de una hembra que está potencialmente receptiva para la reproducción, inmediatamente al percibir estas feromonas, que al final también son hormonas, se van a activar mecanismos o circuitos neuroquímicos que van a empezar a incrementar, por ejemplo, los niveles de testosterona en el macho y que van a hacer todo un mecanismo, si te lo contara, es increíble, así de la activación de óxido nítrico y esto va a permitir, por ejemplo, la erección, el flujo sanguíneo y esto va a incrementar otras hormonas que van a estar haciendo que todo el performance de la conducta sexual se empiece a desplegar, ¿sabes? Por esas hormonas. Y que además todo esto después va a estar teniendo una retroalimentación nuevamente por sustancias químicas. Que digan, ya pasó, o todavía no pasa, o continúa, qué sé yo, como, por ejemplo, también una respuesta de defensa.
Cuando nos asustamos, la respuesta de defensa prepara a nuestro organismo para huir o pelear, ¿sí? Es decir, empieza todos los mecanismos a echarse a andar de una manera importante. Cuando pasa, todo se calma. Cuando estas hormonas o estos mecanismos no se regulan, vienen enfermedades, por ejemplo. Entonces, las hormonas van a ser un paquetito químico que va a estar funcionando como elemento para comunicar funciones, sistemas del organismo. Entonces, estos a su vez, por supuesto, van a estar interactuando con el cerebro, ¿sí? Pero el cerebro es el que va a estar hasta cierto punto mandando las señales de que estas hormonas se creen. Si el cerebro no manda la señal, por ejemplo, de que se creen hormonas sexuales, no se liberan hormonas sexuales. Si el cerebro no manda la señal para que las hembras produzcan leche, no manda esta hormona que va a estimular las glándulas mamarias para que se produzca leche, no va a ocurrir. Si el cerebro no manda los glucocorticoides a la glándula suprarrenal, no se va a generar cortisol y entre otros esteroides que permitan las respuestas de estrés, de alerta. Oye, y las respuestas de estrés, podríamos decirlas, en una situación de peligro, ¿no? No sé, o sea, me surgió o sea, es como curiosidad, ¿no? Incluso no sé si hay estudios o tú tengas la respuesta, pero en una situación de peligro, ¿no? Y va un hombre, va una mujer, van juntos. O sea, ¿realmente su cerebro va a reaccionar de la misma manera? O sea, las mismas partes del cerebro se van a activar, exactamente las mismas, o sí hay ciertas diferencias. Por ejemplo, sí se van a activar los mismos sistemas y los mismos mecanismos, pero la reacción sí puede ser diferente. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el macho incluso está predispuesto, en la mayoría de las especies, no en todas, en algunas la hembra es más grande, pero en general el macho suele ser más fuerte, uh-huh, tener más desarrollo muscular, tener más potencia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tiene un diseño para la pelea, para la defensa, ¿sí? Incluso lo vemos en el mundo animal. Hay varias hembras que tienen un macho que tiene ciertas características para defenderlas. Incluso una de las formas de poder acceder a las hembras en el mundo animal es derrotar al macho alfa, posicionarte como el macho alfa, ¿no? Como el vencedor, el más fuerte, el que puede emitir un ruido más fuerte, o el que puede desplegar mayor fortaleza. Entonces, si te das cuenta, los hombres también tenemos, bueno, en los humanos, en este dimorfismo hombre-mujer, los hombres suelen tener mayor fuerza, incluso mayor velocidad, mayores capacidades, por así decirlo, atléticas, ¿sí? Que no quiero decir que las mujeres no puedan alcanzar niveles, o sea, yo no alcanzo a Ana Guevara en la vida, ¿no? Pero sí hay como cierto patrón, ¿no? Que se puede apreciar. Y este patrón justamente también hace que la reacción, ¿por qué se da este patrón? Porque hay sustancias que así lo promueven. Y estas sustancias, como la testosterona, ante una situación de estrés, de alerta, incrementa en niveles importantes. Y se ha asociado que niveles importantes de testosterona determinan o regulan la agresividad. Entonces, ¿sabes? Entonces ahí está relacionado. Mientras que en las mujeres estos niveles son menores, pues tal vez no despliegan una conducta agresiva, una defensiva más protectiva, ¿sí? Y en el macho no, en el macho, ¡pum!, se desconectan y emiten más, tienen mayor capacidad de emitir agresividad, pero eso no quiere decir que una hembra tampoco lo pueda hacer, o que al revés, que un macho pueda cohibirse, ¿sabes? Pero claro, sí hay patrones. Y en este caso, ahorita me surgió la otra duda, ¿no? En el caso del instinto materno, Alex, es como dicen, bueno, es que las mujeres tienen el instinto materno. Y ahorita que hablabas de la plasticidad y de que ambos sexos tenemos esa capacidad de aprender, ¿no? Y de estimular el cerebro, me pregunto si los hombres tendrían esa capacidad de desarrollar un instinto paterno. Ok. ¿O no? Eso sí viene ya como de fábrica, como decías hace rato. Mira, ¿cómo decirlo? Es que en sí el instinto materno y el instinto paterno son diferentes, ¿sí? Y el instinto materno
podría considerarse más anterior al instinto paterno en el siguiente sentido. El instinto materno está ligado, una, porque la hembra es la que carga la cría, ¿no? O sea, eso desde ahí ya va habiendo todo un vínculo, toda una dinámica diferente que es a la que se puede establecer con el padre. Pero además, la hembra empieza a secretar hormonas asociadas a su nueva condición de maternidad, ¿no? Y estas hormonas que secreta, hay una que particularmente va a estar regulando el apego, ¿sí? Que es la hormona oxitocina. Entonces, esta hormona está regulando el apego de manera tal que este vínculo entre la cría y la madre se está determinado no simplemente por un constructo social, por una interacción, por un aprendizaje, sino está determinado por una cuestión orgánica, biológica, ¿sí? Desde el momento del parto, para que se promueva el parto, también se tiene que liberar oxitocina, que está apoyando las contracciones del útero, ¿sí? Cuando la cría se amamanta de la madre, también hay liberación de hormonas que promueven el apego. Es decir, todo este vínculo es diferente al del macho, porque el macho ni amamanta, ni se le contrae el útero porque no tiene, ¿no? O sea, no tiene toda esta relación, ¿sí? Que eventualmente la va desarrollando. Habrá seguro papás que nos vean y que digan, no, yo tengo un amor increíble. No lo dudo, por supuesto que no. Pero la dinámica que estableció ese amor no es igual a la de la hembra. Claro. La hembra tiene particularidades que, lo que te digo, están mediadas por también el cerebro. Sí, incluso un poco de lo que he leído, ¿no? Esa parte de que a lo mejor el hombre cuando es padre, ¿no? Llega un poquito después como a la historia, ¿no? Como que llega justamente para pedir como un espacio entre ese vínculo tan fuerte que existe entre la mamá y la cría, el bebé, y dice, a ver, espérame, ¿no? O sea, como que dame chance, ahora me toca, y un poco la chamba del papá es el papel de ayudarles a desapegarse, ¿no? Más o menos así es como la idea general que yo tengo. Sí. Y bueno, esa relación se ha estudiado a nivel teórico, social, antropológico, etcétera, también de manera muy, muy interesante, ¿no? Esta es la parte biológica, pero por supuesto hay toda una construcción social que incluso hoy en día esto podría ser diferente a través de las diferentes culturas, de los diferentes países, de las diferentes etnias, tribus, etcétera. Entonces, pues es bastante complejo el asunto, ¿no? Pero bueno, esta es la parte biológica que se sabe. Claro, y de hecho ahorita que mencionabas esta parte, ¿no? No nada más es la parte biológica, sino el mismo ambiente, cómo va a ir moldeando, ¿no? Como a esta parte pues de cómo participamos hombres y mujeres en el caso de criar a un niño, ¿no? Yo escuchaba, creo que es en Finlandia, una compañera que estuve estudiando con ella decía, bueno, es que en Finlandia nos dan un año en el que papá y mamá no trabajan, desde que nace el bebé, todo un año no trabajan para quedarse en casa con el baby y nos pagan. Y además nos mandan pañales y dices, wow. O sea, ahí te das cuenta que al final, pues el papá también tiene más opción de vincularse, más tiempo, participa más, ¿no? Y ahí viene la parte también de las diferencias culturales, definitivamente también. Y pública, o sea, las cuestiones gubernamentales, ¿no? De leyes y todo eso. Entonces. Sí, pues que sí estamos bastante distantes de Finlandia. ¿No? Todavía queda un charquito. O sea que si quieren tener hijos, váyanse a Finlandia, muchachos. De hecho, creo que también se están quedando con poca población, están interesados, al igual que Canadá, creo. Oye, Alex, me gustaría que platicáramos aquí de otro, vamos a decirle, no sé, otro mito, ¿no? A lo mejor una idea que se tiene es que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Ya más o menos lo hablaste ahorita y es porque, pongo comillas para los que nos están escuchando nada más, es porque tienen el cerebro más grande. ¿Es cierto? No. Ok. No. Sí hay
como este patrón de que el cerebro del hombre es un poco más grande, pero no, nada que ver. Ambos tienen la misma capacidad, en eso sí no hay diferencias. Te digo, hay cierta predisposición para facilitar ciertas funciones, pero no son determinantes al final. Entonces, el tamaño no importa. Y mira, curiosamente aquí no, efectivamente no importa, porque hay casos, hay un caso muy, muy interesante que seguro estará en internet, apenas se googlee, de una persona que acude al médico por no sé qué situación, total que le hacen una revisión general y como parte de ese diagnóstico, de esa revisión, se dan cuenta mediante técnicas de neuroimagen que nada más tiene la mitad del cerebro. Y el señor, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Cómo crees? Toda su vida vivió con la mitad del cerebro y él ni en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente te digo que el cerebro es muy plástico y dinámico. Entonces, imagínate, naces con la mitad del cerebro, él solito se organiza para funcionar. O sea, tú y yo, si nunca nos hemos hecho una resonancia magnética o un estudio de imagen, podríamos tener medio cerebro y andar así bien. A ver, espérame. Oye, me encanta eso oye, qué curioso, porque dentro de mi cerebro, ¿no? O sea, en mi cabeza yo tenía esta idea de un hemisferio, ¿no? Funciona y maneja una parte del cuerpo y el otro hemisferio la otra parte del cuerpo. O sea, si este cuate no tiene la mitad de un cerebro, entonces, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué se podía seguir moviendo y movía, supongo, todo su cuerpo normal? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué Bueno, esa es como la configuración, pero no en todo el cuerpo. O sea, hay cierto control contralateral de la sensibilidad y de la motricidad, pero no es total, ¿sí? Entonces, hay ciertas situaciones que sí se cruzan por vías, Okay. pero no es todo. No es que todo mi cuerpo en su totalidad y derecho esté controlado por el izquierdo y viceversa, no. Hay ciertas cosas que sí tienen este comando contralateral, pero hay otras cosas que no, ¿sabes? Entonces, te digo, el cerebro al final se reestructura, entonces dice, pues ni modo, esto va a tener que controlar todo el cuerpo. Y listo, así es. Por ejemplo, una lesión en tempranas edades tiene mejor pronóstico justamente por este dinamismo, por esta capacidad de reconexión. Entonces, lo mismo que decíamos en el capítulo anterior, lo más importante, más allá de si tengo mucho cerebro, poco cerebro, es que ese cerebro funcione y se conecte, ¿sí? Y la manera de lograr eso es estimulándolo constantemente retos, desafíos, salir de la rutina, aprender nuevas cosas, intentar nuevas cosas, para que justamente este cerebro esté en constante reconexión. Y algo que está en constante dinamismo es más fácil que eventualmente se vuelva a adaptar que algo que es muy rígido, es más complicado que se adapte, ¿no? Pensemos en una masa. Si tú la masa la dejas reposar, eventualmente se va a solidificar y va a ser más difícil malearla. Claro. Pero si tú una masa no la dejas solidificar y estás constantemente maleándola, esa masa se mantiene con mayor capacidad de moldeamiento, ¿no? Wow. Entonces, técnicamente, y ahorita que mencionabas el ejemplo de esta persona con la mitad del cerebro nada más, o sea, el tamaño al final no define qué tan inteligente eres ni qué tan capaz eres, sino es más bien cómo estás estimulando a tu cerebro, ¿no? Y cómo lo estás constantemente ejercitando, por así decirlo, ¿no? Y por supuesto, un cerebro que tenga todas las condiciones y que esté bien alimentado, hidratado y descansado, porque si tú lo pones a estimularse, a trabajar, pero no tiene cómo responder a esa demanda de trabajo, pues se va a quebrar, ¿no? Entonces, un todo con todo. Oye, otra idea, vamos con otra. ¿Es cierto que las mujeres somos más capaces de ser multitasking, independientemente de que los hombres lo puedan desarrollar? ¿Es cierto? Ahora, la siguiente pregunta va a ser, ¿es bueno el multitasking? Porque yo he escuchado que entre más hagas, ¿no? Eres más chingón. Pero yo tengo otra idea, pero me gustaría escucharlo de ti, que eres nuestro especialista. Pues mira, justo te iba a decir, en realidad hombres y mujeres pueden ser multitasking. Que también lo hagan, ese es el tema, porque yo hago 1000 cosas, puedo hacer 1000 cosas y ser muy malo en todas, ¿no? Sí.
y justamente el otro punto que tú dices, muchos teóricos, pedagogos, ¿sí? Científicos del área y demás, critican el multitasking. Dicen que en realidad no, y esto podría también, por ejemplo, hay un proceso de la atención o una parte de la atención que se conoce como atención dividida, que es que tú estés prestando atención o destinando tus recursos mentales a dos cosas a la vez, y dicen, eso no existe. Es una atención alternante, solo que es muy rápido el cambio de switch. Entonces, pongo atención acá y luego pongo atención acá y puedo regresar, pero al mismo tiempo no. Y entonces, todavía esta disyuntiva teórica, pues imagínate con el multitasking, es similar, ¿no? O sea, en realidad no eres multitasking, haces una tarea, pero no le destinas un periodo corto de tiempo y haces otra, y así estás, pero en realidad no estás haciendo varias, te enfocas en una. ¿Sí? Tal vez si te enfocaras los 20 minutos en una sola, lo harías mejor que si solo le dedicas 5 minutos para hacer 4, ¿no? Claro. Entonces, Multitasking podría ser entonces, para entenderlo, porque a lo mejor ya desde ahí estábamos partiendo de un concepto errado de lo que es ser multitasking y ahorita me queda muy claro. O sea, ser multitasking, a lo mejor ahorita estoy dedicando 10 minutos para contestar correos y después me voy a ir a preparar unas quesadillas, 15 minutos, y después, ¿no? O sea, como que estás manteniendo más o menos tu foco. Ahora, multitasking podría ser, pues mientras yo estoy corriendo, estoy escuchando un podcast. ¿Eso podría ser multitasking o realmente no? Pues sí, porque te estarías ejercitando y escuchando el podcast, ¿no? Ahora, también dependiendo cuál sea la demanda, por ejemplo, de correr. Si tú estás corriendo para competir, lo más probable es que no te permitan estar haciendo algo, ¿no? Porque tal vez tienes que estar poniendo atención en la técnica, qué sé yo. Pero si estás corriendo nomás como para tus ejercicios regulares, puede ser que sí no haya problema, ¿no? Porque estás con algo mecánico y además estás con una tarea cognitiva, ¿no? Entonces, pues sí es diferente la demanda. Entonces, pero yo creo que más va, por ejemplo, a que tú estás, por ejemplo, ahorita redactando un correo y también estás revisándole la tarea al hijo y también estás cuidando la sopa y sigues redactando el correo y sigues bien, o sea, ¿sabes? Pero al final estás como aquí, luego cambias acá, luego lo que podría aquí estar determinando cuántas tareas tú puedas estar ejecutando en un mismo periodo de tiempo, no, porque no quiero decir que es de manera simultánea, porque no haces las dos cosas al mismo tiempo, sí, ¿no? Pero en un mismo periodo de tiempo puedes meter varias cosas, sería tu capacidad para mantener en memoria, en línea, las características de cada una de las actividades. O sea, que que en el correo no vayas a escribir la tarea de tu hijo, ¿sabes? Claro. O sea, como que digas, estoy revisando la tarea de mi hijo, sí, este es el presidente. Ya a la sopa le echaste azúcar y dices, ya la... Exacto. Entonces, eso sí podría determinar, pero eso tiene que ver con una capacidad que se llama memoria de trabajo, con también la concentración y demás cosas, ¿sabes? Que tú puedes estar y alternando entre tu atención, primero acá, luego acá y acá, y manteniendo siempre en línea la información que estaba antes de que volvieras a llegar, ¿no? Puede ser que esto no les funcione a todos y eso no te hace ni menos inteligente ni menos capaz, ¿no, Alex? Que a veces ¿cómo podemos decir? Como que se engrandece, ¿no? A esa parte o esa habilidad, ¿no? Incluso luego ¿cómo se dice? Propuestas de trabajo o como en las descripciones de trabajo, alguien que sea capaz de multitasking, ¿no? Entonces, si tú no te sientes de pronto como que encajas ahí, dices, no, pues es que yo no puedo, como que sí te hace como que dices, pues no lo tengo, ¿no? Y te sientes menos capaz, pero realmente no es que seas menos capaz, ni te hace menos inteligente. Cada uno tiene sus características, cada uno debe de conocer sus habilidades, sus fortalezas, sus debilidades. Incluso, te comentábamos también en el episodio anterior, una evaluación neuropsicológica te permite establecerte el perfil de tus capacidades. Y no necesariamente se puede hacer esta evaluación cuando hay un daño, cuando hay una enfermedad neurológica asociada, un trastorno psiquiátrico asociado.
solamente como por un chequeo o incluso por curiosidad, me voy a hacer una evaluación neuropsicológica para ver cómo anda mi memoria, mi cálculo, mi abstracción, mi lenguaje, etcétera, mis procesos. Y a partir de ahí decir, mira, ¿cómo? ¿Puedes apoyarlos con eso? O sea, si la gente que nos está viendo ahorita estuviera interesada en decir, oye, pues nunca lo había pensado, porque normalmente es eso, ¿no? Yo creo que por eso yo quería hacer también, y cuando lo platicaba contigo antes de iniciar esta serie, le decía, es que normalmente se le da más atención a lo que es visible, los dientes, ¿no? O sea, los estás viendo, ¿no? Tus ojos, dices, ay, como que se me está yendo un ojo chueco, o sea, son la piel, ¿no? O sea, tengo por ahí un poquito de, no sé, de granos, o sea, lo estás viendo, pero en el caso del cerebro no lo estás viendo. Entonces, es difícil determinar si no está funcionando hasta que empieza a tener algo problemas de memoria o de concentración, que a lo mejor tú los puedes tomar como normal, como, siempre he sido de mala memoria, siempre, últimamente se me olvidan las cosas, ha de ser el estrés, pero creo que sería importante en este caso que la gente considerara que además de la salud cerebral, de la salud mental y todas las demás áreas de nuestro cuerpo que son muy importantes, pues el cerebro, ¿no? Que es decíamos, la cabina de control, ¿no? O sea, es ahí y qué bueno que mencionas eso. O sea, tú podrías apoyar a la audiencia en ese caso, ¿no? De tener alguna evaluación. Exacto. Justo en ese sentido va esta propuesta de salud cerebral, ¿no? O sea, que lo que dices, justo ayer curiosamente leía al respecto, que dice que lo invisible hace posible lo visible. Hablando, por ejemplo, hablando en términos de física, los átomos que no vemos, pues hacen posible lo tangible, como un celular, como nosotros mismos, ¿no? Pero al final es las cosas invisibles las que hacen posible. Entonces, con nosotros, también los procesos del cerebro que no vemos, sí son visibles. Que toda nuestra conducta, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que pasa por esta cajita negra, es por el funcionamiento del cerebro. Es decir, está constantemente visible. Más bien no lo hemos asociado, no lo hemos considerado, pero al final, lo que tú dijiste, si se te olvidan las cosas, algo está pasando. Si te acuerdas mucho de las cosas, también algo está pasando. Si no dejas ir las cosas, si no puedes superar cosas, si hay malestar emocional, si hay malestar en tus relaciones interpersonales, en tu propia persona, si te sientes cansado, si no duermes, si comes demasiado, si no comes, todo son indicadores de que algo hay acá. Entonces, justo hacernos un chequeo de manera preventiva y no correctiva, creo que no solo nos permitiría tener la satisfacción o la confianza o la tranquilidad de decir, estoy bien, fui con el neuropsicólogo, me dijo que mentalmente mis procesos me funcionan y que tomo malas decisiones por otra cosa, pero mi cerebro está funcionando bien, ¿no? Que sí estoy loco, pero es por otra cosa. Por otra cosa, ¿sí? No. Y no, y bueno, o sea, esa tranquilidad, y además de eso, pocos lo consideran, pero si tú sabes tu capacidad, imagínate que vas al neuropsicólogo y de repente dice, oye, pero tú eres un talento en memoria, o tú eres un talento en cálculo, y tú dices, y yo creí que me costaban las matemáticas, y eso modifica todos tus propósitos, modifica tu plan de vida, y en unos años ya nos están contactando, y ¿qué creen? Que a partir de este programa y de esta evaluación y de esto de la salud cerebral, mi vida cambió porque me di cuenta que, ¿sabes? Que esta cosa, conociéndola, yo no sabía del potencial que tenía. Entonces... Y no la estabas estimulando, que es esa parte de plasticidad cerebral. Exacto, no la estabas estimulando. Exacto, que eso en la consulta privada es bastante común, que llega gente que no conoce su capacidad. Dicen, no, es que yo soy mala en memoria. ¿Qué? Si mira, estás saliendo por arriba del promedio. Mira, o no, es que yo soy buenísimo. No, pues no, mi chavo, no eres bueno en esto. ¿Sí? Esta es tu realidad. Pero la forma de cambiar las realidades es conociéndolas. Si nosotros 100%. No conocemos nuestra capacidad, nuestras deficiencias, no vamos a poderlas trabajar. Entonces, 100%. Un punto importante es saber dónde estamos, qué tenemos, con qué venimos armados, ¿no? Entonces, pues sí es recomendable que se hagan valoraciones periódicas por curiosidad, por saber, por conocerse, y seguro el resultado siempre es bien aprovechado, ¿no? Claro, me encanta que menciones esa parte, Alex, porque es eso, o sea, a partir de que te conoces en cualquier área de tu vida,
es como tienes la oportunidad de cambiar, de darte cuenta, de decir, caray, y como cuando vas al médico, ¿no? Y te entregan tus resultados y dices, ay, estoy alto en triglicéridos y colesterol, ok, ya sé dónde estoy, ok, aquí estoy, ya sé que esto no es positivo para mi salud, pues tengo que hacer cambios. Pero voy a lo mismo, como el cerebro no se ve, o sea, es una materia ahí que tienes adentro, no la ves, dices, pues ¿cómo la mido? Pero qué bueno que hay este tipo de evaluaciones, ¿no? Me encanta que lo menciones, ya casi, digamos, como recomendación, ¿no? De final de este episodio. Y fíjate, tengo aquí una pregunta, Alex, y me gustaría que nos respondieras, es el desarrollo del cerebro de hombres y mujeres, ya casi es para terminar, pero es una pregunta que surgió por ahí, es ¿cuándo se termina de desarrollar el cerebro? ¿Sí se termina de desarrollar? ¿Sabes? Como dicen, bueno, es que las mujeres terminan de crecer, ¿no? En cuestión de estatura y desarrollarse a los 18, más o menos, dicen 20 piquito, pero realmente 18. Y los hombres tardan más. Entonces, si nos puedes dar una idea a grandes rasgos sobre esas diferencias. Sí, mira, los hombres siempre somos más tardados en todo. Siempre. Somos de lento aprendizaje. No, mira, resulta que en sí el cerebro, en términos evolutivos, fíjate, esto es bien curioso. El cerebro tiene una disposición, la parte más de adelante o anterior, esta que está justito atrás de nuestra frente, se conoce como corteza prefrontal. Y esta corteza prefrontal es la encargada de coordinar la conducta del individuo, tanto a nivel cognitivo, a nivel motor y a nivel emocional, ¿sí? Entonces, esta coordinación que está asociada con otras partes del cerebro y demás, a nivel evolutivo fue la última en desarrollarse. O sea, es lo más reciente en nuestra evolución. Y curiosamente, en el desarrollo de un individuo desde que se gesta y conforme va creciendo, también es la última en desarrollarse. Entonces, en los hombres, en el humano se termina de desarrollar en la tercera década, es decir, de los 20 a los 30, los 21 a los 30 años. En los hombres, entre los 20 y los 25, más o menos, y en las mujeres entre los 20 y los 25, y en los hombres hasta los 30 años, ¿no? ¡Wow! Como un periodo, tardan un poquito más en desarrollar, ¿no? Por eso es que, exacto. Un muchito. Un muchito, tomamos malas decisiones de adolescentes y demás, porque todavía nuestra estructura de la corteza prefrontal no se ha desarrollado. Entonces, sí tardó. Perdón, entonces es cierto esa parte, dice, las mujeres maduran más pronto. O sea, eso sí pensé que es cierto. Sí, que por supuesto también tiene que ver con el contexto, ¿ok? Hay personas que pueden decir, hombres, que muy jóvenes les tocó madurar por las circunstancias y bueno, ¿no? Entonces, si el ambiente, el aprendizaje y todo, acuérdate, siempre va a tener un impacto muy importante. La cultura, los roles de género, la economía, o sea, todo el ambiente, todo el contexto va a ser determinante, va a estar regulando y mediando el funcionamiento y la expresión de nuestro cerebro. Súper, Alex, me encantó. Una última pregunta, ahora sí, con esta vamos a cerrar el episodio. ¿Cómo han cambiado nuestros cerebros a partir de los cambios de roles de género? Pues yo creo que está en beneficio. O sea, que no sé si ya haya algún estudio longitudinal recientemente, no sé, en los últimos 100 años, por ejemplo, donde ya el papel de la mujer es más importante o ya se toma en cuenta de manera diferente, ya incluso es un parámetro a considerar para la ejecución y demás. Entonces, no sé si haya algún estudio longitudinal, pero yo creo que está en beneficio. ¿Por qué? Porque a las mujeres ya no se les limita en ciertas cosas, lo mismo que a los hombres, que a veces hablamos que solamente a las mujeres se les limita de ciertas cosas y demás, y no es cierto, ¿no? Tal vez el hombre sí tenía ciertos privilegios en ciertas áreas, porque también depende de dónde se vea, ¿no? Entonces, hay otras áreas en las que también se les ha limitado, la expresión emocional, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues creo que ahora esta apertura, pues está en beneficio de ambos, bueno, de todos los géneros que ahora hay, ¿no? O sea, está en beneficio de toda la diversidad
Y pues básicamente lo que le está permitiendo al cerebro es no ponerle límites, no ponerles un prejuicio social, no ponerles un estigma, no ponerles una barrera y decirle al cerebro, pues sé tú, ¿no? Sí, sí, Sé libre y desarróllate hasta donde se pueda, ¿no? sí. O lo que se pueda. Entonces yo creo que va en beneficio y sí, yo espero que ya se estén haciendo estos análisis o estos estudios longitudinales y que pronto tengamos esos datos de, miren, efectivamente ahora los cerebros son pues incluso más competentes, ¿no? Con mayor capacidad. Pero Claro. bueno, les sabremos con los próximos avances. Sí, no, y me gusta que cerremos con esta parte, ¿no? Justamente pensando en que el episodio de hoy era sobre entender las diferencias de los cerebros entre hombres y mujeres y termines diciendo, bueno, es que al final, tanto a hombres como a mujeres se nos limitó en diferentes áreas, pero se nos limitó, ¿no? En cuanto a las mujeres se nos permitía llorar, expresar nuestras emociones, el ser a las apapachadoras o ser las, ¿no? Las sensibles. A los hombres. Cocinar. No, a mí me encanta cocinar, no sé qué. Me habría sentido muy ofendido si no pudiera. Claro, y entonces ahora tú ves esa otra parte, ¿no? Donde lo sabes qué, o sea, algunos de los mejores chefs son hombres también, no es cuestión aquí que está haciendo diferencias, pero sí darnos cuenta que somos capaces, tanto hombres como mujeres, a veces a los hombres más metidos en casa, ¿no? Y colaborando en las labores domésticas y con los niños y los alistas para la escuela y las mujeres, ¿sabes qué? Pues ahora a mí me toca salir a chambear y entonces tengo una reunión y yo el otro día veía una cifra bien interesante en Estados Unidos de las mayores empresas en Estados Unidos, ya muchas de las CEOs son mujeres, ¿no? Exacto. Y entonces cuestionaban qué está pasando en México, o sea, qué tenemos que hacer en México para que se vean más CEOs o como las cabezas de las grandes empresas que sean mujeres. Entonces, como tú dices, vamos, ¿no? O sea, es paso a paso, pero creo que coincido contigo, de a poco también esos cambios de roles sí están reestructurando la manera en cómo nuestros cerebros también están desenvolviéndose, ¿no? Y aprendiendo todas esas nuevas habilidades y que lo que más a mí me fascina de esto es, y siempre me gusta alentarlo y mencionarlo en mis episodios, es esta parte de conciliar como sexos, Alex. Y dejar un poquito de lado como esa batalla, ¿no? Esa lucha de sexos que se ve y la tele todavía lo sigue vendiendo mucho y que ¿dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los hombres? O sea, yo creo que este tipo de temas, este tipo de series y hablar de que sí hay diferencias, pero hay similitudes y a los dos se nos ha limitado, nos hace encontrarnos, ¿no? Más que separarnos. Y creo que eso a mí me hace muy, muy feliz y esperemos que a la audiencia también le mueva por ahí algo. Exacto, sí, la idea es que como el cerebro, mientras más nos conectemos, mejor vamos a funcionar, más fuertes vamos a ser. Entonces, y pues sí, no solo los sexos, sino todos los géneros, toda la diversidad, mientras haya oportunidad equitativa para todos, creo que mayor beneficio va a resultar. No creo que haya mucho perjuicio o nada de perjuicio. Yo creo que la ganancia siempre va a ser mayor mientras más inclusivos seamos, ¿no? Entonces, hasta en culturas, ¿no? Así de, no, porque digo, nosotros que somos mexicanos y que nos ha tocado de repente estar en otras instancias compitiendo contra europeos, ¿sabes? Contra estadounidenses y demás, y pues que, ¿no? También se vea que hay capacidades en todos lados. Entonces, claro. Entonces, que somos chingones, los mexicanos, es lo que querías decir, es lo que querías decir. Exacto, así como, ¿no? Excelente, Jess. Sí, pues perfecto, Alex. Muchísimas gracias por estar de vuelta en este segundo episodio. Pues nos vemos en el siguiente. Vamos a hablar de cosas bien padres. Vamos a hablar de tecnología, ¿no? Vamos a hablar también de ahí, de la parte de la actividad física, la importancia del mindfulness. Entonces, esto todavía no se acaba. Quédense pendientes. ¿Y dónde te pueden encontrar, Alex? Bueno, no sé si vayan a poner el botoncito. Siempre quise hacer esto cuando vi a los youtubers. Acá suscríbanse. Acá viralicen esto también, porque hay cosas padres que a veces no se viralizan, ¿no? Sí, ayúdenos a compartirlo, porque esto es el material que realmente nos lleva por el camino del bienestar común, no nada más el tuyo,
pero si tú encontraste algo útil en este video, compártelo con tu amigo, con el papá, con la mamá, con el novio, con el enemigo, ¿no? Por ahí te haces amigo del enemigo. Entonces, pues nada, no me queda más que darte las gracias, Alex, y estamos ahí, todavía no acabamos. Y a todos los que nos están viendo o escuchando, recuerda, conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Bye, bye.